Hola, ¿cómo estás? Te voy a enseñar la primera figura con la cual vamos a trabajar. La redonda. Las figuras representan la duración de un sonido y la redonda es el sonido más largo que tiene el sistema. Para aquellos que son chiquitos, saben que esta letra es una letra R y esta es una letra E. La R con la E se pronuncia re y toda la palabra dice redonda. Esta figura que está acá significa el tiempo que tiene que durar una nota para un músico. Como para nosotros esto significa la palabra redonda. Nosotros utilizamos este sistema que se llama pentagrama. El pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios donde van a estar las notas. Lo pongo dentro del pentagrama para que vos veas que realmente la redonda pertenece a la música y no que es un círculo que no tiene sentido. La redonda puede hablar o no hablar y cuando alguien no habla hace silencio. La misma duración que existe un sonido de redonda también va a haber el mismo tiempo de silencio. Y acá tenemos la redonda y el silencio de redonda. Valen lo mismo. Vamos al programa. El programa que ya explicamos cómo funcionaba. Yo estoy acá porque vengo de los settings y ¿qué hice? Donde dice bars puse el número 1 porque voy a tener un solo compás para trabajar, porque lo único que voy a hacer es conocer la redonda. Puse 4 tiempos. ¿Por qué? Porque la redonda vale 4 tiempos. El sonido tiene 4 tiempos de duración. 1, 2, 3, 4. Y acá lo que puse es en cuánto va a estar dividido cada tiempo. Lo puse solamente en 1 porque lo que nosotros vamos a ver es cuánto dura la redonda. Acá tenemos los 4 tiempos. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Si yo voy a poner una redonda en el bombo, lo voy a poner en el tiempo 1. Porque dura 1, 2, 3, 4. Como el bombo tiene un parche, el sonido del parche va a durar lo que vibra el parche y después ya no vibra más. Y entonces nosotros respetamos el tiempo de redonda a pesar de que la vibración no sea del tamaño de la redonda. Ahora, yo voy a poner una nota. La nota la tengo en el primer tiempo. ¿Sí? Esto es lo que dura toda la redonda, a pesar de que en este programa yo tengo que poner las 4 notas, pero vos lo que tenés que saber es que todo esto es lo que vale la redonda. Vamos a ver cómo suena un tiempo con una redonda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero yo le voy a decir que la redonda que no suene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y con esto conocimos la redonda y su silencio de redonda. Nos vemos en el próximo video. Gracias.